Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Alquichire. Yo soy médico infectólogo de Bucaramanga y junto con el doctor Juan Pablo Rojas, médico infectólogo pediatra de Cali, vamos a presidir esta sesión de presentaciones orales de la categoría correspondiente a nuevas terapias en enfermedades infecciosas, resistencia bacteriana e investigación en salud pública. Se presentarán en total 7 trabajos. El tiempo de presentación de cada uno de los trabajos será de 10 minutos y habrá 5 minutos para preguntas y respuestas. Agradecemos a todos los asistentes su interacción haciendo preguntas, dirigiendo preguntas a los conferencistas. Sean todos bienvenidos. Empezamos con el primer trabajo de investigación. El primer trabajo corresponde a la presentación 089. Su título es Preparación de liposomas enriquecidos con cúrcuma y aceite esencial de Lipia origanoides y evaluación de su actividad antimicrobiana y citotóxica in vitro. Quien hará esta presentación será el doctor Juan Pablo Bedoya, químico integrante del Grupo de Inmunología Molecular de la Universidad del Quindío. Bienvenido, doctor Bedoya. Muchas gracias, doctor. ¿Pueden ver todos mi pantalla en ese momento? Sí, señor, por favor, continúe. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Como ya dijo el doctor Carlos, mi nombre es Juan Pablo Bedoya y vengo a presentarles los resultados parciales de este trabajo que tenemos a continuación, que es preparación de liposomas enriquecidos con curcumina y aceite esencial de Lipia origanoides y evaluación de su actividad antimicrobiana y citotóxica in vitro. Este es un proyecto que está actualmente siendo ejecutado por la Universidad del Quindío en alianza con la Universidad Antonio Nariño y cuenta con financiación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, a manera de introducción tenemos que la situación actual de la antibiótico resistencia nos ha llevado a los investigadores a la búsqueda de alternativas para el tratamiento de infecciones causadas por microorganismos multidrogoresistentes. Es por eso que en nuestro grupo de investigación nos hemos interesado por los compuestos naturales, en este caso la curcumina y el aceite esencial de Lipia origanoides. La curcumina es esta molécula que podemos ver acá en la figura, corresponde a un polifenol hidrofóbico derivado del rizoma de la cúrcuma longa, la cual tiene una gran variedad de actividades biológicas y una baja toxicidad. Entre las actividades biológicas podemos ver todas estas que tenemos aquí. Sin embargo, la que más nos interesa en este caso es la actividad antimicrobiana que se ha reportado frente a bacterias, hongos y parásitos. Por otro lado, los aceites esenciales corresponden a fracciones líquidas volátiles extraídas de los materiales biológicos de las plantas por métodos como extracción por arrastre por vapor, corresponden a los metabolitos secundarios, y de estos aceites, al igual que la curcumina, se les ha reportado una gran variedad de actividades biológicas que obviamente dependen de los compuestos que tengan cada uno de los aceites. En este caso, el aceite de Lipia origanoides pues, fue extraído de la misma planta y se le ha reportado actividad antimicrobiana, antiparasitaria, antiviral, entre otras. Y como antecedentes tenemos que en nuestro grupo de investigación ya hemos venido trabajando tanto con la mezcla de los dos compuestos, del aceite y la curcumina, y pudimos observar que la mezcla potenciaba la actividad antimicrobiana de los compuestos respecto a los compuestos individuales. Asimismo, se preparó un ungüento con estos compuestos y otros compuestos y está en proceso de patente. Desafortunadamente, la curcumina y el aceite esencial y los compuestos naturales en general tienen una serie de problemas que han limitado su uso terapéutico. En este diagrama tenemos algunos problemas que comparten en común, que están en rojo. Ambos son altamente hidrofóbicos, son inestables físico-químicamente a factores como la temperatura, la humedad, la presencia de oxígeno, a los cambios de pH, son fotosensibles, se descomponen rápidamente. En el caso de los aceites puede causar reacciones de hipersensibilidad en piel, son altamente volátiles. En el caso de la curcumina se absorbe pobremente en el tracto gastrointestinal y tiene una baja biodisponibilidad. Por todo lo anterior es que nosotros nos hemos propuesto como alternativa realizar una estrategia nanotecnológica como son los liposomas. Los liposomas son las nanopartículas más ampliamente estudiadas
Están compuestas por fosfolípidos que una vez esos fosfolípidos se hidratan, sus colas polares se disponen hacia el exterior del solvente polar, mientras que sus colas apolares se orientan hacia el interior formando bicapas, y esta bicapa se forma alrededor de un núcleo acuoso, y esta vesícula es lo que conocemos como liposomas. Los liposomas tienen una naturaleza dual que me permite encapsular moléculas hidrofílicas al interior del core acuoso y moléculas hidrofóbicas al interior de la bicapa. Ellos me aumentan algunos parámetros como son la estabilidad, solubilidad, el índice terapéutico, mientras me disminuyen otros como son la toxicidad, la exposición al ambiente y a los tejidos y la volatilidad. Entre las ventajas que presentan es que son biocompatibles, biodegradables, no son tóxicos, no son inmunogénicos, son muy versátiles y ya tenemos formulaciones liposomales aprobadas por la FDA. Sin embargo, pues presentan alguna serie de desventajas como una vida media corta, una rápida eliminación in vivo, puede haber fusión de las vesículas o puede haber liberación de los compuestos encapsulados y su costo de producción puede ser algo alto. Por todo lo anterior nos planteamos las siguientes preguntas de investigación. ¿Qué efecto tiene la encapsulación en liposomas de la mezcla de aceite y curcumina en la solubilidad y estabilidad de los compuestos? Y los liposomas con curcumina y aceite poseen actividad antimicrobiana y antifúngica frente a microorganismos de importancia en salud. Estos son los objetivos del proyecto macro. El objetivo general es evaluar la estabilidad y solubilidad de los liposomas enriquecidos con curcumina y aceite esencial de lipooriganoides y su actividad antimicrobiana y antifúngica in vitro e in vivo frente a microorganismos de importancia en salud. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos primero obtener y caracterizar estos liposomas, evaluar su estabilidad y solubilidad, y finalmente evaluar la actividad antibacteriana y antifúngica in vitro e in vivo frente a todos estos microorganismos que podemos ver en esta lista. Para llevar a cabo estos objetivos, planteamos esta metodología. Esto es un esquema muy general. En la primera parte vamos a hacer la producción y la caracterización físico-química de los liposomas. Posteriormente vamos a hacer una serie de ensayos in vitro que corresponden a la evaluación de la actividad antimicrobiana, citotóxica y la difusión transdérmica, tanto de los compuestos encapsulados y sin encapsular. Y finalmente, unos ensayos in vivo que obviamente dependen de todos los resultados que obtengamos en la parte in vitro, un test de irritabilidad dérmica y un modelo de infección en piel de murinos en una cepa de ratones Balset. Entre los avances, tenemos que se ha caracterizado el aceite de lipooriganoides mediante cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas. Obtuvimos 51 compuestos diferentes y estos 4 fueron los componentes mayoritarios: el terpinen 4-ol, el gamma-terpineno, citronelal y el timol. Esta tabla la traigo a manera de discusión, en donde se han reportado los componentes mayoritarios del aceite esencial de lipooriganoides encontramos más o menos literatura desde el 2004 hasta el 2020, y lo que quiero resaltar aquí es que a pesar de que hay diferentes quimiotipos del aceite, los que predominan son los quimiotipos de timol o de carbacrol, que no fue en nuestro caso. Por otro lado, hicimos la evaluación de la actividad antimicrobiana de los compuestos por el método de microdilución en placa, utilizando el resasurín como indicador metabólico. Hemos evaluado parcialmente la actividad frente a 5 microorganismos. Utilizamos el dimetil sulfóxido como diluyente de la curcumina y del aceite para determinar qué concentración máxima podíamos utilizar que no fuera a afectar el crecimiento de los microorganismos. Encontramos actividad antimicrobiana de la curcumina frente a Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, y hemos encontrado actividad del aceite frente a todos los microorganismos evaluados, excepto Pseudomonas aeruginosa, al menos no en estas concentraciones que pudimos evaluar. Por otro lado, evaluamos la actividad citotóxica tanto del aceite como la curcumina en Vero, en células Vero. Utilizamos el dimetil al 1% como diluyente y las diferentes concentraciones de aceite que pudiéramos evaluar. Encontramos que la viabilidad celular se disminuía más del 50% cuando teníamos una concentración de 0,02% de aceite, lo que corresponde a 180.8 microgramos por mililitro de aceite. Por el lado de la curcumina, evaluamos también la actividad citotóxica de la curcumina de 10 a 50 micromolar. Encontramos que más o menos al 30 micromolar se disminuía la viabilidad de las células hasta el 50%. Tomando estos datos anteriores y utilizando la fórmula propuesta por Cáceres y colaboradores en el 2020, calculamos un índice de selectividad del aceite donde los valores positivos representaban una alta selectividad frente a los microorganismos, mientras que los valores negativos representaban una alta toxicidad frente a células Vero. En este caso, todos los valores obtenidos fueron negativos. Por otro lado, en cuanto a la preparación de los liposomas, estamos como en la parte de piloto de preparación, donde hemos evaluado
dos diferentes métodos de producción, tanto el método de capa delgada como el método de inyección por etanol. Los lípidos que estamos utilizando son fosfatidilcolina y colesterol, se han comprado de Sigma. En cuanto a los métodos, hemos obtenido diferentes morfologías, entre ellos tenemos liposomas unilamelares y multivesiculares. En este caso, por el método de capa delgada hemos obtenido los dos, mientras que por el método de inyección solo hemos obtenido unilamelares. En cuanto al tiempo de producción, tenemos que se tarda entre 3 días o un par de horas en caso de método de inyección. Y ahora, en este momento, nos estamos dedicando a evaluar cuáles son los mejores métodos de separación de los liposomas, de los compuestos que no se encapsulan al interior de ellos. Estamos evaluando la centrifugación, la ultrafiltración y la cromatografía de exclusión molecular. En esta imagen podemos ver los liposomas vistos al microscopio. En el microscopio invertido de fluorescencia podemos observar los liposomas multilamelares con sus múltiples bicapas, y podemos observar en verde la fluorescencia de la curcumina al interior de las bicapas de fosfolípidos. En esta imagen también tenemos liposomas unilamelares, que es después de un proceso de extrusión, donde los multilamelares se vuelven unilamelares a través de unos filtros de policarbonato, y también pudimos observar al interior de las vesículas la fluorescencia de la curcumina. Como conclusiones, tenemos que se estableció una concentración máxima de 3 y 5% de dimetil como diluyente de los compuestos. Se caracterizó el aceite esencial de lipooriganoides mediante cromatografía de gases acoplado a masas. Se observaron 51 compuestos diferentes, teniendo como mayoritarios el terpinen 4 y el gamma-terpineno. Se han logrado producir liposomas multilamelares y unilamelares, tanto vacíos como cargados con la mezcla de los compuestos, utilizando ambas técnicas mencionadas, y parcialmente se ha evaluado, o se ha evidenciado, perdón, la actividad antimicrobiana del aceite esencial de lipooriganoides y de curcumina frente a algunos de los microorganismos evaluados. Estas son algunas de las referencias utilizadas. Muchas gracias a todos ustedes por su atención, al comité organizador de la CIN, a las dos universidades, al grupo de investigación y obviamente a nuestro ente financiador. Muchas gracias, doctor Bedoya, por su excelente presentación. Yo quiero preguntarle acerca de esta combinación de la curcumina con un aceite esencial. ¿Es una innovación de parte de su grupo de investigación o ya otros investigadores han trabajado con la mezcla de las dos? Doctor, por el momento no hemos encontrado publicaciones que hayan utilizado con la mezcla de los dos compuestos. Puede que sí hayan utilizado mezclas de otros compuestos y los hayan encapsulado en liposomas, pero por el momento no hemos encontrado que hayan utilizado la mezcla de ambos compuestos. ¿Usted cree que la mezcla que ustedes hicieron en la investigación de los dos componentes tiene que ver con los resultados que presentan, o de forma individual la curcumina por sí sola tiene efecto antimicrobiano? Sí, doctor, ambos compuestos por sí solos tienen efectos antimicrobianos. Sin embargo, por ejemplo, las investigaciones que hemos llevado en el grupo, hemos visto que cuando se utilizan en la mezcla, esta actividad antimicrobiana se potencia. Ok, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. No sé si el doctor Rojas tenga alguna pregunta para el doctor Bedoya. Doctor Juan Pablo, excelente presentación, bastante novedoso. Dentro de los resultados manifiesta que la curcumina sí, encontró una actividad ampliamente antimicrobiana frente a Staphylococcus aureus. Sí, señor. ¿Sí? Una pregunta así para futuro. ¿Han planeado posteriormente, no sé, cómo han tenido este efecto en Staph aureus, de pronto no utilizarlo en sepsis por Staphylococcus aureus, infecciones de piel y tejidos blandos? ¿Cómo lo han planillado hacia el futuro? Sí, doctor. Bueno, nosotros venimos trabajando como con toda la parte de infección en piel, debido a que ese es el modelo pues, que tenemos en el laboratorio. Por ahora, pues, y como ya trabajamos con la parte del ungüento, también tenemos como algo de experiencia en esa parte, y queremos como encaminar esta investigación hacia el uso tópico, realmente, hacia el uso tópico en infecciones en piel. Sin embargo, pues como ven, esto es apenas una parte inicial donde apenas estamos haciendo una formulación,
Posteriormente ya tocaría estabilizar los liposomas en alguna base, en algún hidrogel que nos permita pues la aplicación en piel y todo para poder obtener algunos efectos que podamos ver en la parte de in vivo. Sí, es muy importante, es muy importante el trabajo de investigación de ustedes, especialmente en esta época que estamos viviendo, ya que los estudios sobre investigación científica y clínica de aceites esenciales ha aumentado en los últimos 3 años. Y recordemos que en la actualidad hay un compuesto, un aceite esencial derivado del eucalipto, que está siendo testado en un estudio clínico en el Reino Unido por parte del Ministerio de Defensa, de un compuesto derivado del eucalipto. Exactamente el aceite esencial es el citridiol y probablemente ya demostró actividad in vitro contra el SARS coronavirus 2 y se está esperando resultados para empezar estudios clínicos. Entonces, es un trabajo que va muy en línea con la investigación científica de hoy en día. Doctor Bedoya, muchas felicitaciones a usted y a su grupo por el excelente trabajo. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Doy paso al doctor Rojas para que continúe con el próximo conferencista. Continuamos con la presentación 090, caracterización estructural e inmunoinformática de la proteína de membrana OMP31B de Brucella abortus. La presentadora va a ser Valeria Torres, quien es estudiante de la Universidad Antonio Nariño de la carrera de Bioquímica de la ciudad de Bogotá. Bienvenida, Valeria. Buenas tardes. No sé si ya logran ver mi pantalla. Bien, Bueno, siga, Valeria, se ve. Buenas tardes. Como dijeron anteriormente, mi nombre es... Listo. Buenas tardes, como mi Antonio Nariño, de la ciudad de abortus. Este trabajo se realizó junto a Daniela Lozano con la orientación del profesor Nelson, escoger la brucelosis bovina como objeto de estudio. Esto se debe a que esta es una enfermedad causada por la Brucella abortus, la cual es una bacteria gram negativa con un liposacárido fuertemente inmunodominante, que tiene capacidad de sobrevivir en células fagocíticas. Esto como tal va a causar una esterilidad en los machos y abortos en el ganado bovino, trayendo consigo pérdidas económicas considerables. Esto representa un problema a nivel nacional debido a que Colombia es el país número 11 en la producción de carnes y número 12 en la producción de productos lácteos. De igual forma, en cuanto a la vacunación, solamente existen 2 vacunas para esta enfermedad, la cual tenemos la cepa C19 y la cepa RB51. Como tal, estas vacunas tienen ciertas restricciones debido a que no pueden ser utilizadas en machos. Y en cuanto a las hembras, la cepa C19 no puede ser utilizada en hembras mayores de 8 meses. En cuanto a lo que respecta al diagnóstico y tratamiento, uno de los primeros indicios son las alteraciones. Entonces, en este caso, se utilizan pruebas serológicas para poder corroborar la infección. Y si esta es confirmada, se tiende a realizar el proceso de eutanasia, debido a que los tratamientos son poco efectivos. Y de igual forma existe un riesgo de infección en humanos.
debido a el consumo de productos infectados y de igual forma infección a través del contacto directo con el animal. En este caso, los síntomas que producen en los humanos son fiebres, dolores vagos, sudoración y debilidad corporal. Debido a esto, una solución que pudimos encontrar es buscar posibles agentes vacunales, teniendo en cuenta la estructura de la membrana de B. abortus, donde asociados al y formando parte de la membrana, el segundo grupo funcionan como porinas, y el tercer grupo es donde se encuentra la OMP31B. Estas son proteínas las cuales están expuestas en la membrana externa y son reconocidas por el sistema inmune en el curso de la infección. Teniendo en cuenta lo anterior, nos planteamos como objetivo la caracterización de las regiones antigénicas de OMP31B de B. abortus por medio de herramientas de inmunoinformática. Primero se obtuvo la secuencia del antígeno OMP31B de B. abortus en UniProt. Seguido de esto se buscaron las secuencias homólogas a través del programa BLAST y se realizó la predicción de la estructura tridimensional en el programa iTaser. Por último, se mapearon las regiones conservadas para epítopos de OMP31B utilizando la plataforma EpiGen para el complejo de histocompatibilidad 1 y la plataforma Immunoepitope Database. En cuanto a los resultados obtenidos, se obtuvieron en total 10 predicciones de estructura 3D de OMP31B de B. abortus. Sin embargo, solamente escogimos los 3 modelos con un TM-score mayor a 0.5. Este TM-score lo que va a hacer es indicar un estándar para medir la precisión del modelo, de la estructura. Como pueden ver aquí en las estructuras, el modelo conservado de la estructura es de beta-barril. En este caso, la estructura de beta-barril se encuentra comúnmente en las porinas y en las proteínas que atraviesan las membranas. De igual forma, también hallamos los mejores sitios de unión al ligando, donde la mayoría de residuos son hidrofóbicos. En este caso se tuvieron en cuenta 2 rangos, voy a hablar del primero. En este se predijeron teniendo en cuenta el puntaje C. Este puntaje C lo que va a hacer es que es una puntuación para estimar la calidad de los modelos predichos por iTaser. En este caso el ligando que pudimos obtener es C8E, que es hidroxietil trietiloctano, obteniendo como resultado la estructura que ven aquí a continuación. En este caso, el ligando C8E está ilustrado en color verde y se puede ver que está interactuando con los residuos hidrofóbicos, los cuales están ilustrados en color verde. Esta interacción como tal se puede notar que está en la parte externa de la estructura. De igual forma, como dije, tuvimos otro segundo rango que tiene diferentes sitios de unión al ligando y de igual forma se tuvo en cuenta el puntaje C. En este caso, en esta estructura, se ve de igual forma el ligando C8E y la interacción que esta tiene con los residuos hidrofóbicos. Sin embargo, esta tiene una disposición diferente a la anterior figura. Otra estructura que también encontramos basados en una predicción es el del posible sitio activo de OMP31B, donde este se encuentra hacia adentro de la estructura. Como tal, esto lo hicimos con el fin de que en caso de que esta proteína tuviera alguna actividad enzimática, saber un poco más su mecanismo de acción. Por medio de la plataforma pudimos ver el esquema de clasificación numérica para las enzimas, el cual en este caso para esta estructura es 3.423, lo que quiere decir que si es una proteína con función enzimática, es una hidrolasa que actúa sobre los enlaces peptídicos con aminoácidos hidrofóbicos. Por último, tenemos los epítopos. Estos se encontraron con el fin
de encontrar la posible secuencia del antígeno que interactúa con el anticuerpo específico. Entonces, para el complejo de histocompatibilidad 1, tenemos 3 posibles epítopos, donde se puede ver la posición de inicio, el péptido, y de igual forma en este tuvieron en cuenta los valores de IC50, donde se miden en valores nanomolares. En caso de que el péptido tenga un valor de IC50 menor a 50 nanomolar, se dice que tiene una alta afinidad por el complejo de histocompatibilidad. En el caso del complejo de histocompatibilidad 2, en la primera columna vemos el alelo para el que se hizo la predicción. De igual forma tenemos la posición de inicio, la posición final, la longitud del péptido, el péptido en cuestión, y de igual forma en el rango percentil también utilizaron los valores de IC50 para saber si estos iban a ser de alta afinidad al complejo de histocompatibilidad. Debido a esto podemos concluir que la predicción de los epítopos por técnicas de inmunoinformática podrían generar nuevas estrategias para la prevención y el tratamiento de enfermedades provocadas por la B. abortus, y de igual forma, al tener posible estructura tridimensional de la proteína OMP31E, se puede tener una visualización en cuanto a la interacción que podría tener con los posibles agentes vacunales y de la misma forma comprender su mecanismo de acción. Muchísimas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, Valeria. Muy buena la presentación. Estás justo en el tiempo. Al principio se te escuchaba entrecortado. Quizás pudo haber sido ahí como problemas técnicos del internet. Sí, quizás una pregunta. ¿Sí? Dentro de las conclusiones describes que se envía como nuevas estrategias para la prevención y o tratamiento. ¿Listo? Como grupo de investigación, ¿qué más tienen visualizado en las siguientes fases de investigación o qué más tienen planeado? Bueno, digamos como tal, esto pues se hizo a base de predicciones las estructuras. Sin embargo, pues se sabe que hay problemas en cuanto a la vacunación, porque más que todo en machos, porque digamos en machos lo que va a hacer las vacunas actuales es que le van a producir osteoporosis y de igual forma van a producir en ellos. Entonces, pues eso también puede ser algo que tenemos planeado, pues sería ya realizar pruebas in vitro a partir de secuenciación de PCR específica, teniendo en cuenta pues ya los estudios inmunoinformáticos. Vale, Valeria, muchísimas más gracias. ¿El doctor Carlos tiene alguna pregunta para la doctora Valeria? Sí, yo tengo dos preguntas y hacer un comentario. Felicitaciones, Valeria, por el trabajo de investigación. A mí me gustaría saber si hay otros grupos de investigación que hayan publicado estudios utilizando este antígeno OMP31B para el diseño de vacunas contra la brucelosis. Como tal, sé que sí han habido estudios porque han demostrado que pues esto tiene una fuerte inmunogenicidad y de igual forma tiene una interacción patógeno-hospedero. Sin embargo, no sabría decir con exactitud qué estudios son los que han realizado ellos para poder ver estas interacciones. Sin embargo, sí sé que han utilizado la OMP31 y la OMP25, que son las que hacen parte del grupo 3 de las OMPs, que son las que van a interactuar con el sistema inmune. Ok, muchas gracias. Bueno, la otra pregunta ya la respondió con la anterior respuesta. Quisiera comentar la importancia de este hallazgo desde el punto de vista de salud ocupacional, ya que las vacunas, como tú lo refieres actualmente, que se utilizan para vacunar el ganado, son de bacterias de la Brucella vivas,
Y una causa que es relativamente frecuente en la consulta de infectología es la brucelosis como enfermedad ocupacional, sobre todo en el personal de medicina veterinaria, que frecuentemente se accidentan con la aguja de la inyección del biológico. Entonces, a mí me parece muy importante desde este punto de vista la contribución que ustedes hacen a la investigación y a la ciencia al proponer y al diseñar una estructura proteínica con base en monoinformática para el diseño de vacunas contra esta enfermedad. Muchísimas gracias y felicitaciones. Vale, muchísimas gracias. Felicitaciones, Valeria. Muchas gracias. Doctor Carlos, continúe, por favor. Bueno, muchas gracias. La siguiente presentación es la presentación 091. El título de este trabajo es Identificación y estudio de la actividad antimicrobiana de un péptido antimicrobiano de Ata levigata, hormiga santanderiana. Este trabajo de investigación va a ser presentado por la doctora Juanita Trejo Suárez. Ella es bacterióloga, máster en ciencias biomédicas y profesora de la Universidad de Santander, UDES, e investigadora principal del proyecto. Doctora Juanita, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores del evento y buenas tardes a todos. Entonces, este proyecto está realizado por investigadores de la Universidad de Santander, UDES Bucaramanga, y por investigadores de la Universidad del Quindío y financiado por MinCiencias. Entonces, como introducción, sabemos que la resistencia a los antimicrobianos constituye un problema de salud pública, pues compromete el tratamiento y control de múltiples infecciones, además del aumento de la duración de la enfermedad, entre otros patógenos, y además hay un incremento constante de la prevalencia de microorganismos multiresistentes. Esto, además del lento descubrimiento y desarrollo de nuevos antibióticos, y que hay un registro de bacterias emergentes con mecanismos de resistencia adquiridos e inevitablemente transmisibles. Por esto, la Organización Mundial de la Salud dio prioridad a la búsqueda de alternativas de uso de antimicrobianos convencionales, como es el caso de los péptidos antimicrobianos, que son mecanismos de defensa del hospedero, principalmente en invertebrados. Este es el caso de Ata levigata, hormiga culona, que tienen fuertes mecanismos de defensa, además que son micófagas, fungicultoras, que tienen una relación simbiótica con el hongo Rosites gingilofora, y además que tiene una producción de péptidos antimicrobianos en su glándula metapleural o cuerpo graso para poder proteger su espermoteca durante sus 20 años en el hormiguero. Entonces, como metodología, hicimos una colecta en la Reserva Natural Color de Hormiga en Barichara, Santander, de 5 ejemplares de princesa de Ata levigata. A 2 de ellas se les inmunizó con E. coli y las otras 2 se manejaron como grupo control. De las 4 ejemplares se obtuvo la extracción de RNA total. Este se cuantificó y se purificó. Se envió a secuenciar por plataforma Illumina. Los datos en crudo se ensamblaron y se les hizo análisis en búsqueda de homologías con las principales familias de los péptidos antimicrobianos ya descritos en insectos. De allí se obtuvieron 14 péptidos maduros, los cuales por análisis bioinformáticos se pudieron elegir 6 péptidos. Estos 6 péptidos fueron utilizados para poder determinar el porcentaje de hemólisis, la citotoxicidad en células Vero y la actividad antimicrobiana. Esta actividad antimicrobiana está frente a bacterias gram positivas, gram negativas, algunas de ellas portadoras de genes de resistencia como blea, metalobeclactamasas y beta-lactamasas de espectro extendido, además de carbapenemasas. Además, se van a analizar la actividad antiviral en serotipos de dengue, antifúngica en Candida albicans, Gravatra y Parapsilopsis, antiparasitaria en Trypanosoma cruzi, resultados que ya fueron presentados con anterioridad el día de hoy, y frente a Leishmania.
Como resultados preliminares, dentro de los péptidos encontrados, el 64,3% eran de la familia beacina. De allí escogimos 6, 5 de ellos eran abeacinas, uno de la familia de coleptoricina. La homología descrita de estos péptidos se ha presentado en Ata colombica, en Apis mellifera y en G. theta. La actividad antihemolítica de los glóbulos rojos humanos de estos péptidos nos permitió observar que para el péptido ATA3 no hubo hemólisis en ninguna dilución y que los porcentajes de hemólisis iban de 0,05 a 3,3 en ATA9. Y frente a la citotoxicidad en células Vera, se encontró que el IC50 estaba entre 0,49 microgramos a 121,8 microgramos. Se realizó un tamizaje para analizar cuál era el comportamiento de estos péptidos en las diferentes bacterias ya citadas y encontramos que en promedio los que tuvieron mejor comportamiento fueron ATA3 y ATA9. Como se puede observar aquí en las gráficas con los diferentes microorganismos, se observa una buena actividad antibacteriana con relación a la observada frente a los antibióticos y a los controles de crecimiento y controles de medio. Teniendo en cuenta que algunas de estas bacterias mostradas tienen los genes de resistencia, por lo tanto, incluso en algunas de ellas los antibióticos no funcionaban de la mejor forma. Entonces, como discusión, cuando se hace un análisis de lo que se ha reportado en los homólogos de estos péptidos, se puede encontrar que ya se ha descrito que son los responsables de la defensa frente a bacterias. Tal es el caso de las abeacinas y las coleptoricinas, que son péptidos ricos en prolina y glicina, y que algunos de ellos se han encontrado en otros géneros de hormigas, y que además, pues estas hormigas sabemos que son insectos sociales, que tienen una amplia interacción con el microbioma de su entorno, y que esto les permite generar una defensa, como es el caso de los péptidos. Por otro lado, cuando analizamos cuál es el concepto de un antibiótico ideal y cuáles son las implicaciones de este antibiótico ideal para el diseño de medicamentos, encontramos una larga lista de características que se deberían cumplir, que es un amplio espectro, una potencia frente a células persistentes, que debe ser una molécula de clase 1 en el sistema de clasificación biofarmacéutica, etcétera, etcétera. Y he sabido que es muy difícil poder encontrar que un péptido cumpla todos estos procesos. Por lo tanto, en los últimos años se le ha dado relevancia de hacer simbiosis, como lo decían anteriormente, con moléculas aprobadas por la FDA o con antibióticos convencionales como una estrategia para combatir esta resistencia a antibióticos. Entonces, de conclusión preliminar, se obtuvieron 6 secuencias de péptidos catiónicos de las familias abeacina y coleptoricina con actividad antibacteriana en cepas de referencia, algunas de ellas con presencia de genes de resistencia. Se observó que los péptidos con mayor actividad antibacteriana son el ATA9 y el ATA3. ¿Y qué nos queda? Hacer la actividad antiviral en los serotipos de dengue, analizar la actividad antiparasitaria en formas extracelulares e intracelulares de leishmania y hacer un análisis de la actividad bactericida y bacteriostática en las cepas bacterianas donde se observó pues, la actividad antibacteriana y además hacer un análisis de simbiosis con otras moléculas. Agradecemos a MinCiencias por la financiación del proyecto, a Minambiente por el permiso de colecta, a la doctora Raquel Ocasiones de la Universidad Industrial de Santander, al doctor Sergio Yeroil Gómez del Instituto Nacional de Salud y a todos los integrantes del Grupo Clinides y GIMOL por su colaboración con el proyecto, además de los auxiliares del Laboratorio de Investigaciones Biomédicas y Biotecnológicas de la Universidad de Santander, donde se desarrollaron los ensayos. Muchas gracias. Doctora Trejo, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes desde hace cuánto están investigando con la actividad antimicrobiana de la hormiga culona y
y para que nos comente cómo nació la iniciativa, o sea, a partir de qué, aprovechando este potencial de biodiversidad que tenemos aquí en Santander y en Colombia. Bueno, este es un trabajo colaborativo con el doctor John Carlos Castaño y el doctor Germán Telles. Ellos tienen amplia experiencia en péptidos antimicrobianos. Yo hice parte del grupo GIMOL y pues dentro de esta alianza de trabajo se planteó la posibilidad de continuar haciendo estos estudios. Pues yo soy bacterióloga y siempre me ha interesado esta línea de trabajo. Y en una ocasión les comenté por la posibilidad de hacerlo con la hormiga culona porque me parecía bastante llamativo el hecho de que ella tuviera esa capacidad de supervivencia. 20 años en un insecto es bastante. Y pues cómo ella generaba ese ambiente necesario para poder que todo el hormiguero prosperara de la forma que lo hace. Además, cómo tiene esta relación simbiótica con el hongo y cómo las princesas se llevan el hongo para poder formar sus propios hormigueros. Entonces esto me llamó mucho la atención, se los comenté a ellos y de ahí nació la idea de hacer el trabajo. El trabajo se planteó para la convocatoria del 2017, fue aprobada en el 2018. ¿Cuándo probablemente, de acuerdo a las proyecciones que ustedes han hecho, vamos a tener resultados con relación a la actividad antimicrobiana para enterobacterias productoras de Blés y de carbapenemasas? Dentro del tamizaje que realizamos ya estaba, ya tenemos resultados, unos resultados previos donde se observa que sí hay una actividad antibacteriana. Tenemos que hacer mayores análisis para poder determinar si es de tipo bactericida o bacteriostática y además determinar con mayor claridad cómo es que se está dando la interacción del péptido con la bacteria. Pero más o menos tenemos resultados de este tipo de datos para el próximo año. Ok, muchas gracias. Doctor Rojas, ¿tiene usted alguna pregunta para la doctora Trejos? Doctora Trejos, hay una pregunta del público, ¿sí? En donde dice, ¿a estas MIC a cuáles dosis corresponden en vivo en humanos? ¿Y cuál sería el costo de producción de las dosis necesarias para tratamientos en humanos? Bueno, hay que tener en cuenta que en nosotros, pues primero estamos haciendo las MIC que se utilizaron, parten de 250 microgramos sobre mililitro. Hemos encontrado que todavía no alcanzamos al llegar a 0,19 microgramos sobre mililitro que haya una MIC porque sigue dándonos negativo en algunas bacterias. Entonces, determinar en humanos cuál sería la concentración, pues todavía no podríamos dar ninguna información de esto. Doctora Trejos, felicitaciones y muchas gracias por la presentación. A ustedes muchísimas gracias. Continuamos con la presentación 092, impacto de un programa de uso racional de antibióticos, PROA, en la prescripción de ampicilina sulbactam en un hospital pediátrico en Bogotá, Colombia. Esta presentación se llevará a cabo por el doctor Óscar Eduardo Riaño, quien es médico y residente de la pediatría de la Universidad del Rosario, profesor de educación continua en el Centro de Simulación Clínica de la Universidad del Rosario. Bienvenido, doctor Riaño. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo. ¿Me confirman si ven la pantalla ahí? Sí, por favor. doctor Riaño. Sí, señor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Óscar Eduardo Riaño, residente de tercer año de pediatría de la Universidad del Rosario. De antemano agradezco a la Asociación Colombiana de Infectología por brindar la posibilidad de llevar a cabo este encuentro académico. En compañía de la doctora Diana Cerinza, residente actual del mismo programa, del doctor Juan Pablo Londoño, la doctora Nadia Bermúdez y el doctor Iván Felipe Gutiérrez, miembros de la línea de investigación del Programa de Uso Racional de Antibióticos de la Clínica Infantil Colsubsidio,
queremos presentar a ustedes este proyecto. Para iniciar, es importante mencionar que las enfermedades infecciosas integran un motivo de consulta frecuente en el servicio de urgencias pediátricas, siendo aquellas de etiología viral la principal causa. No obstante, representan un enorme desafío diagnóstico y constituyen un móvil habitual en la formulación antibiótica, siendo el segundo grupo de medicamentos más formulados en el entorno hospitalario. En la rutina diaria se estima que entre el 20 y el 50% de las prescripciones de antibióticos se realiza de forma injustificada o inadecuada, sin impactar positivamente en la estancia hospitalaria o de reingreso o en el pronóstico vital del paciente. Por otro lado, la prescripción indiscriminada da lugar a la generación de resistencia bacteriana, un problema de salud pública en el mundo, no solo por el incremento en la morbimortalidad, sino también por el impacto económico derivado del aumento en el costo de la atención sanitaria y la necesidad del desarrollo de nuevas tecnologías para el tratamiento de las infecciones. Esto motivó el desarrollo de programas de uso racional de antibióticos, definidos como un conjunto de intervenciones diseñadas para mejorar y medir el uso apropiado de agentes antimicrobianos mediante la promoción de un régimen óptimo, incluida la dosificación, la duración de la terapia y la vía de administración. La implementación de esta estrategia ofrece mejores resultados clínicos, aunado a una menor estancia hospitalaria, minimiza los efectos adversos asociados a utilización de antimicrobianos, reduce o mantiene los niveles de resistencia bacteriana, garantiza tratamientos costo-efectivos, disminuye infecciones por Clostridium difficile y optimiza la prescripción antibiótica. Cabe resaltar que todas estas intervenciones deben realizarse de manera personalizada en función de las necesidades locales de cada institución, el comportamiento de los prescriptores, las barreras en salud y los recursos disponibles. Todas enfocadas primordialmente en las indicaciones de uso frecuente. Dentro de estas intervenciones es prioritaria la auditoría, la retroalimentación en tiempo real y las guías de decisión clínica. Asimismo, se incluyen aplicaciones móviles, algoritmos, estrategias de restricción y de time out. En Colombia, algunas instituciones han logrado constituir procesos de vigilancia del consumo antibiótico, aunque son pocos los datos publicados, siendo aún mucho más escasos en la población pediátrica. En la clínica infantil con subsidio, la ampicilina sulbactam es el segundo antibiótico más prescrito. Por lo anterior, el propósito de esta investigación fue evaluar el impacto de la implementación de un programa de uso racional de antibióticos en la prescripción de dicho medicamento. Para ello, realizamos un estudio cuasi experimental mediante un enfoque de antes y después, estableciendo como punto intermedio la implementación de un programa de uso racional de antibióticos dirigido a la prescripción de ampicilina sulbactam en pacientes menores de 18 años, excluyendo todos los menores de un mes. Durante la fase pretest se calculó los días de terapia DOTs para ampicilina sulbactam en los últimos 3 años y fue a partir de octubre del 2019 cuando se incluyó la ampicilina sulbactam dentro del PROA. Iniciamos esta intervención observando la caracterización de la prescripción y en base a dichos resultados establecimos estrategias educativas en pro de la optimización de la formulación para finalmente evaluar el impacto de las estrategias utilizadas en relación con el consumo de antibióticos, los resultados clínicos y los costos hospitalarios. Como parte inicial de la caracterización de la prescripción de ampicilina sulbactam, durante los 3 primeros meses, nosotros revisamos y analizamos 98 prescripciones, de las cuales el 54% no estaban indicadas, a razón de poder utilizar un antibiótico de espectro menor en el 62% de los casos y de no requerir antibiótico en el 38% restante. De igual manera, se evaluó no solo la idoneidad de la indicación, sino a su vez en aquellas con indicación adecuada, si la vía de administración era la ideal, dando como resultado que el 40% de los casos fue incorrecta, encontrando que del total de las prescripciones, tan solo el 27.5% tenían una prescripción adecuada. Quiero compartir con ustedes también resultados adicionales en base a la caracterización de la prescripción. Podemos observar cómo el 35% de las prescripciones se realizaron en el servicio de urgencias, un 32% en el servicio de hospitalización y cerca de un 30% restante en las unidades de cuidado crítico. Asimismo, el 52% de las prescripciones se realizaron por pediatras, 26%
por subespecialistas, 20% por medicina general y tan solo el 2% por el servicio de infectología. Dentro de los diagnósticos que motivaron dicha prescripción, se incluyen aquellos de etiología respiratoria en el 64.3% de los casos, seguidos por mordeduras de animal en el 19.4%. El principal diagnóstico respiratorio fue procesos infecciosos virales con sospecha de sobreinfección bacteriana, incluidas neumonías, bronquiolitis, crisis asmática en el 16% de los casos, seguido de neumonía multilobar en el 15%. Tras la valoración del programa de uso racional de antibióticos, se determinó que en estos diagnósticos la prescripción fue inadecuada aproximadamente en el 88 y el 66% respectivamente. Por otro lado, teniendo en cuenta el 19% restante, el 100% de los casos de heridas por mordedura animal tuvieron una indicación adecuada. Sin embargo, la vía de administración no lo fue, requiriendo intervención por parte del programa de control de antibióticos. Cabe mencionar que en el seguimiento realizado a los pacientes, todos aquellos que requirieron ajuste del tratamiento, bien sea suspensión o cambio del mismo, tuvieron una evolución clínica favorable. Teniendo en cuenta estos hallazgos, identificamos oportunidades de mejora en la prescripción de ampicilina sulbactam. Iniciamos a trabajar basados en las intervenciones PROA previamente descritas. Se capacitó a 106 miembros del personal médico mediante estrategias educativas presenciales y virtuales, incluyendo recomendaciones de decisión clínica de fácil acceso en la red, donde disponían de las indicaciones de ampicilina sulbactam. Asimismo, se implementaron auditorías en la prescripción y retroalimentación en tiempo real, con acompañamiento cercano por parte del PROA a los 1.7 días en promedio de iniciado el antibiótico. En el periodo previo a la intervención, como les había comentado, calculamos los DOTs de 2017 a 2019. Recordemos que los DOTs son los días de terapia que un paciente recibe de un agente antimicrobiano y es la medición objetiva del consumo antibiótico de un servicio en particular o una institución, a menudo estandarizado a 1000 pacientes por día. Gráficamente observamos cómo desde el momento de la intervención hubo un descenso franco y notorio de los DOTs con respecto a la prescripción de ampicilina sulbactam, pero quiero mostrarles el cambio cuantitativo. Para el 2017, el DOT fue de 412, 355 y 313 para el año 2017, y para el año 2019 fue de 133, 182 y 96, logrando una disminución aproximadamente del 62% del consumo de ampicilina sulbactam. Adicionalmente, para el año 2020 hemos logrado un descenso en relación con años previos. El promedio de DOTs para los meses de enero a agosto en el 2017 fue de 480, para el 2018 de 493, para el 2019 de 453 y para este año 93, con un descenso aproximadamente del consumo de ampicilina sulbactam de 80% de la prescripción. Finalmente, observamos un impacto en la disminución de los costos netos derivados de la prescripción de ampicilina sulbactam, de aproximadamente 67.5% entre los meses de enero a agosto de 2017 y los mismos meses en el 2020, alrededor de 90 millones de pesos. De igual forma, es importante recalcar que el impacto económico estimado es incluso mayor en relación con la disminución de los insumos y los recursos requeridos, así como los días de estancia hospitalaria. Para terminar, podemos concluir que en nuestro conocimiento este es el primer estudio que evalúa la implementación de un programa de uso racional de antibióticos en aquellos de espectro reducido en niños, obteniendo un impacto dramático en la reducción de la prescripción de ampicilina sulbactam sin generar un desenlace negativo, resaltando la importancia de una estrategia de aprendizaje presencial y virtual en el entorno hospitalario por su gran flexibilidad y disponibilidad. Agradezco a todos por su atención y nuevamente por brindarnos la oportunidad de exponer nuestros resultados. Doctor Riaño, excelente presentación, muchísimas gracias. Una pregunta, doctor Riaño. Durante el seguimiento, pues, de haber disminuido en un 65% el uso de ampicilina sulbactam, evidenciaron cambios en el perfil microbiológico institucional como tal, ¿sí? Menos gram negativos no productores
no fermentadores, menos beta-lactamasa, AMSE, ¿qué impacto tuvo en el perfil microbiológico institucional, doctor Riaño? Estos resultados, doctor, son resultados preliminares. Todavía no hemos podido lograr tener y recopilar todos los impactos desde el punto de vista microbiológico, pero creemos que muy probablemente, como les comentaba al inicio, la importancia de estos programas dirigidos hacia antibióticos de espectro reducido como la ampicilina sulbactam, y más en un hospital como el nuestro, en donde este antibiótico es el segundo en formulación, pues puede tener un impacto importante en disminuir el desarrollo de resistencias a largo plazo. Eso, digamos que es un cambio que podríamos ver a largo plazo y no tan a corto plazo como estamos presentando en el momento. Vale, doctor Riaño, muchísimas gracias. ¿El doctor Carlos tiene algún tipo de preguntas para el doctor Riaño? Sí, tengo preguntas, doctor Riaño. Muchas gracias por la presentación. La primera pregunta es sobre la auditoría que ustedes le hicieron a los médicos. ¿En qué consistió esencialmente? ¿Y cómo fue la retroalimentación que obtuvieron de parte de los médicos? Bueno, doctor Carlos, lo que hicimos realmente fue que a través del sistema de la clínica infantil con subsidio y a través del grupo de farmacia del programa de control de antibióticos, estábamos muy pendientes de cada una de las ampicilinas sulbactam que han sido formuladas en el hospital. Servicio de urgencias, hospitalización, unidad de cuidado intensivo, unidad de cuidado intermedio, salas de cirugía, salas de oncología, para poder llevar a cabo una intervención cercana. Como les decía al principio de la presentación del proyecto, lo primero que hicimos fue realizar una observación de la caracterización de la prescripción y ver por qué lo estaban formulando, cuáles eran los principales diagnósticos, por qué estaba mal, por qué estaba bien. Y una vez habíamos identificado cuáles eran los problemas y esas oportunidades de mejora, impactamos a través de unas herramientas de estrategias PROA encaminadas a través de auditorías, encaminadas a través de retroalimentaciones en tiempo real, que consistía en que una vez identificada esa ampicilina sulbactam que había sido formulada, por ejemplo, en el servicio de urgencias, el grupo de control de antibióticos se acercaba a ese paciente, examinaba la historia clínica, examinaba al paciente, miraba los resultados, miraba los cultivos y determinaba la indicación o no de la prescripción de ampicilina sulbactam y si estaba indicado o no, si tenía una adecuada administración, ya sea por vía intravenosa, por ejemplo, si se podía dar por vía oral y darle un egreso al paciente. Entonces, de esa manera pudimos impactar dramáticamente en la prescripción de ampicilina sulbactam y a los médicos se les hizo unas evaluaciones pre-test y post-test, encontrando que una mejoría incluso entre el 30 al 40% de la mejoría post-test. Y vemos cómo en las gráficas de los DOTs también vemos un descenso notorio. Y eso no solamente es por el impacto que tiene del PROA de estar ahí frecuentemente en un seguimiento cercano, sino también por cómo el grupo de médicos ha tenido una adecuada aceptación y de las recomendaciones generadas, y eso lleva a que disminuya dramáticamente la prescripción de ampicilina sulbactam. Doctor Riaño, ¿y en todos los casos hubo la intervención y la consejería por parte del infectólogo pediatra o solamente en algunos casos? En absolutamente todos los casos. En todos. Bueno, la otra pregunta... En todos los casos se hizo intervención por el grupo de control de antibióticos, que es dirigido por el infectólogo pediatra de la institución. Sin embargo, es un grupo amplio que constituye también un pediatra que está a cargo del programa de control de antibióticos. Bueno, la otra pregunta, doctor Riaño, es ¿qué opciones le dieron ustedes a los médicos para reemplazar a la ampicilina sulbactam? Bueno, nosotros realmente evaluamos cuál era el antibiótico ideal. Identificamos, uno, si era completamente necesario la intervención o no, si era necesario formularla o no. Y en segunda medida, si no era necesario, teníamos las opciones de retirar el antibiótico o de cambiarlo por un espectro reducido. Llámese, por ejemplo, ampicilina o penicilina cristalina, ya que, como les comenté, por el grupo de pacientes que maneja la clínica infantil con subsidio, aproximadamente el 65% de los diagnósticos fueron respiratorios. Muchos eran neumonías, bronquiolitis y crisis asmáticas, en los cuales se consideraba que había una sobreinfección bacteriana, pero clínicamente, paraclínicamente, radiográficamente y por la historia clínica del paciente consideramos que no lo requiriera. Y en caso tal, nos
les administramos un antibiótico ampicilina o penicilina cristalina teniendo en cuenta el caso, el esquema de vacunación del paciente y enfocando al paciente de una manera holística. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta que hace uno de los colegas a través del grupo. ¿Cuál es la dosis de ampicilina sulbactam en niños en infecciones moderadas y cuál es la dosis diaria aceptada en el DOT por vía endovenosa y oral? Esa es una pregunta de los colegas del público. Bueno, dentro de las estrategias que utilizó el PROA fue, como les mostré en la presentación, era darles unas herramientas incluidas tanto las indicaciones como la dosis de ampicilina sulbactam. 200 miligramos por kilogramo por día dividido en 4 dosis e incluso dependiendo del paciente y el estado clínico del mismo e individualizando en conjunto con el control de antibióticos podríamos aumentar la dosis a 300 miligramos por kilogramo por día. De esta forma, los médicos que realizan la prescripción pueden hacer un seguimiento cercano si es correcta o no la forma en que están realizando la formulación del mismo. Dentro de los DOTs no se incluye, digamos, la dosis. El DOT es una herramienta que mira los días de prescripción, los días que recibe un paciente. Es diferente, por ejemplo, a la herramienta DDD, que es la utilizada en adultos para evaluar el consumo de antibióticos, que es a través de dosis, porque como en los niños cambia la dosis con respecto al peso, esta no es una herramienta útil o que nos ofrezca una mayor sensibilidad. Realmente la mejor herramienta para evaluar el consumo de un antibiótico en una institución o en un servicio en particular, llámese UCI, hospitalización, es el DOT, días de terapia antibiótica. No evaluamos la dosis dentro de los DOTs. Doctor Riaño, muchísimas gracias, excelente presentación, lo felicito. Y continuamos entonces con el doctor Carlos. Doctor Carlos. Bueno, continuamos entonces con la sesión. El siguiente trabajo que se va a presentar es el número 093, caracterización molecular de los mecanismos de resistencia a polimicinas en Klebsiella pneumoniae en Colombia. Este trabajo va a ser presentado por la doctora Elsa de la Cadena. Ella es bacterióloga, magíster en ciencias biomédicas, investigadora del grupo en resistencia y epidemiología hospitalaria de la Universidad del Bosque de Bogotá. Doctora Elsa, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Este trabajo, como ya lo dijeron, fue realizado por el grupo de resistencia antimicrobiana y epidemiología hospitalaria y el objetivo fue caracterizar aislamientos clínicos de Klebsiella pneumoniae, productoras de carbapenemasas y con resistencia a polimixina en Colombia. Bueno, perdón. Las polimixinas han sido por muchos años agentes de último recurso para tratar pacientes con infecciones por bacterias multiresistentes. Sin embargo, datos de PK/PD sugieren que tienen limitada eficacia, así que se deben preferir antibióticos alternativos. Afortunadamente, hoy en día contamos con estos antibióticos para evitar el uso de las polimixinas. El mecanismo de acción, estas polimixinas son péptidos catiónicos que se unen a la membrana celular, específicamente a los lipopolisacáridos de carga negativa, y de esta forma logran crear una disrupción de la membrana y llevar a la muerte celular. En cuanto a los mecanismos de resistencia, pues hace muchos años se creía que la resistencia era baja por el poco uso de las polimixinas, pero el incremento del uso de polimixinas debido a la falta de otras opciones por muchos años ha llevado a que aparezcan una serie de diversos mecanismos. En general, estos mecanismos ocurren a través de modificaciones en los lipopolisacáridos, a través de sustituciones catiónicas, las cuales dependen de la activación de sistemas de dos componentes, como son sistemas regulatorios FOPQ, PMRAB, CRRAB, y mutaciones o disrupciones por secuencias de extensión del gen MGRB, que es un gen regulatorio negativo de FOQ. Entonces, pues alteraciones en estos sistemas permiten la biosíntesis de moléculas catiónicas que van a cambiar la carga neta del lipopolisacárido y de esta forma van a disminuir la afinidad de las polimixinas por la membrana celular.
El otro mecanismo, que parece ser menos prevalente, pero tal vez un poco más conocido, es la adquisición de genes MCR. Estos genes son genes plasmídicos y después de 2015, cuando se reportaron por primera vez, se han reportado prácticamente en todo el mundo. Entonces, este fue un estudio descriptivo retrospectivo. Lo que hicimos fue hacer una búsqueda de aislamientos de Klebsiella pneumoniae que tuvieran resultado a las polimixinas desde el 2009 al 2019 en nuestra base de datos. Una de las limitaciones que tuvimos, una gran limitación, es que muchos de los laboratorios clínicos no reportan la susceptibilidad a polimixinas debido a la falta de puntos de corte para enterobacterias y a los problemas inherentes de la molécula que hacen que las pruebas de susceptibilidad tengan altos errores mayores y menores, lo que la hace poco apropiadas. Entonces, finalmente encontramos 609 aislamientos que tenían resultado de polymixina. De esos, el 90% tenían una MIC intermedia, de acuerdo a los puntos de corte LSI 2020, y 62 aislamientos tenían una MIC resistente, lo que era equivalente al 10%. Entonces, confirmamos en estos aislamientos la presencia de carbapenemasas por PCR en tiempo real y confirmamos la concentración inhibitoria mínima de polimixinas por macrodilución en caldo utilizando tubos de borissilicolato para evitarnos el problema de adherencia de las polimixinas a los plásticos. Estos aislamientos se secuenciaron entonces por plataforma Illumina y se realizaron posteriormente. ¿Qué encontramos? Estos aislamientos provenían de 6 ciudades de Colombia en 9 instituciones en total. Como pueden ver, está en gris los aislamientos resistentes. Obviamente, la mayoría de los aislamientos tienen resistencia a betalactámicos y a susceptibilidad a ceftazidina y valco. Vamos a ver que la mayoría de los aislamientos tienen KPC. Únicamente un aislamiento tenía una metalenzima y es el aislamiento resistente a ceftazidina y valco. Igualmente, la mayoría de los aislamientos eran no susceptibles a ciprofloxacina, pero tenían en la mayoría susceptibilidad a las digeciclinas. En cuanto a la resistencia a las quinolonas, podemos observar que la mayoría de los aislamientos tenían mutaciones que ya han sido reportadas en las girasas y topoisomerasas que están asociadas con alta resistencia a las ciprofloxacinas. Igualmente, la mayoría tenían genes acetilasas que confieren resistencia a aminoglicósidos y a quinolonas, y solamente 4 aislamientos tenían genes UNR. En cuanto a los genes de resistencia, entonces no encontramos en ninguno de esos aislamientos genes MCR que pudieran explicar la resistencia a las polimixinas. 17 aislamientos tenían KPC3, 6 aislamientos tenían KPC2 y un aislamiento era portador de M1. En cuanto al ST, 16 aislamientos, casi el 67% tenían un ST258. Un aislamiento pertenecía al ST512, que pertenece al grupo clonal 258. 4 aislamientos pertenecen al ST14. Estos 4 aislamientos todos provenían de un único hospital en la ciudad de Medellín. Un aislamiento pertenecía al ST219 y 2 aislamientos al ST129. Vemos que la mayoría de esas genes KPC estaban en un TN4401B. E igualmente, podemos observar que la mayoría de esos aislamientos tienen múltiples determinantes de resistencia. En cuanto a los genes de virulencia, entonces, vemos que los aislamientos del ST258 están asociados al tipo capsular 154 y a genes tipo T fimbriales, Yersinibactin y Coribactin, lo que pues ya se ha reportado que está muy ligado al ST258. Únicamente un aislamiento del ST258 de pasto no tenía un tipo capsular diferente y no tenía estos genes de virulencia. Ese aislamiento es el único aislamiento del ST258 que no tenía KPC3, tenía una KPC2. Ya para mirar entonces qué pasaba con las mutaciones o las alteraciones asociadas a la resistencia a las polimixinas, podemos ver aquí
que 3 aislamientos, estos 3 aislamientos pertenecían a la misma institución de la ciudad de Medellín, tenían una disrupción del gen MEDB. Hay que decir que esto ya había sido previamente reportado por el grupo de la doctora Jiménez de la Universidad de Antioquia, donde encontraron que había una diseminación clonal asociada a este mecanismo de resistencia en diversas instituciones de Medellín. También encontramos 2 aislamientos que tenían un codón de parada y otro aislamiento que tenía una disrupción del gen. Sin embargo, vemos que no es el mecanismo prevalente. Para mirar entonces las mutaciones en los sistemas regulatorios de 2 componentes, vemos que la mayoría de las mutaciones estaban en PMDB. Estos aislamientos se agruparon de acuerdo a filogenéticamente, basados en el SNP. En la parte de arriba están los aislamientos del ST258 y en la parte de abajo están los últimos 4 son los aislamientos ST14 de la ciudad de Medellín. Entonces, vemos que hay unas mutaciones que están muy conservadas de acuerdo a los STs y que podrían estarse diseminando clonalmente. Y también que estos aislamientos, algunas mutaciones, podrían estar asociadas a ciertas regiones. En CRRB encontramos mutaciones, sin embargo, bueno, en rojo están las mutaciones que ya han sido reportadas previamente. En CRB, la mayoría de las mutaciones son conservadas, también están muy asociadas al ST, pero la mayoría no han sido reportadas. Nosotros no encontramos mutaciones en los sistemas FO, PQ, ni en CRRA. Entonces, como conclusión, encontramos que el grupo clonal 258 podría exhibir un alto nivel de resistencia a las polimixinas, y dado que Colombia es un país endémico para Klebsiella pneumoniae y portadora de carbapenemasas, se puede pensar que el uso masivo de estos antibióticos para tratar a pacientes infectados por bacterias multiresistentes podría haber llevado a incrementar la resistencia, lo que ya ha sido reportado en países como Estados Unidos, en Israel y en Grecia, que al igual que Colombia, son endémicos para KPC. Da los agradecimientos a la Red para la Contención de la Resistencia Antimicrobiana en Colombia, al CIDEIN por habernos cedido parte de los aislamientos utilizados en este estudio, y a la Universidad del Bosque por la financiación del mismo. Gracias. Doctora Elsa, muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a ustedes. Excelente, muchas gracias, doctora Elsa. ¿El doctor Carlos tiene algún tipo de preguntas? Yo por mi parte tengo preguntas del público no hay ninguna. Doctor Carlos. Bueno, y vamos a continuar con la presentación 094, identificación y perfil de susceptibilidad rápida de bacilos gram negativos en hemocultivos positivos mediante ensayo directo por HBIL y VITEC2. Esta presentación será a cabo por el doctor Diego Fernando Josa, quien es especialista en microbiología médica, docente en la Universidad de La Sabana y microbiólogo e investigador de la Fundación Clínica Chayo. Bienvenido, doctor Diego. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar conectados a este evento. Y quiero presentarles este trabajo realizado en una línea de investigación en infecciones y resistencia bacteriana de nuestra clínica Fundación Clínica Chayo e investigadores de la Universidad de La Sabana. Entonces, para empezar, las infecciones del torrente sanguíneo son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Y la mayoría de estas infecciones son causadas por enterobacterias y bacilos gram negativos no fermentadores. Y en muchos casos son multiresistentes. Y en este caso, los multiresistentes, causados por bacilos gram negativos multiresistentes, la mortalidad está descrita que está alrededor del 40%. ¿Por qué aumenta esa mortalidad? Por el inicio de terapias antibióticas no efectivas.
¿sí? Y también se suma a esto los tiempos de identificación bacteriana, el perfil de susceptibilidad, todavía tarda entre 48, a veces hasta 72 horas. Entonces existen diversos estudios en donde han evaluado esas terapias empíricas inapropiadas. En este caso, este estudio, permítanme, en este caso, evalúan la probabilidad de supervivencia, en donde dando terapias apropiadas en este primer grupo, aumenta la probabilidad de supervivencia, pero en contraste con terapias inapropiadas, disminuye considerablemente esa supervivencia. En este otro estudio, evaluaron también la hospitalización prolongada, en donde con terapias inapropiadas, como vemos en esta línea punteada, con terapias inapropiadas la probabilidad de hospitalización prolongada aumenta, a diferencia cuando se aplica terapias antibióticas adecuadas o apropiadas. Estudios de metaanálisis también entonces reportan esa mortalidad entre 46 al 50%. Diversos estudios han evaluado esto cuando estas infecciones son causadas por bacilos gram negativos productores de carbapenemasas. Entonces, una mortalidad muy alta. Entonces, actualmente disponemos de plataformas moleculares como PCR Multiplex en tiempo real que ofrecen esa identificación rápida del microorganismo y detectan algunos genes de resistencia, pero no dan el perfil de susceptibilidad completo. Plataformas como FilmArray, HybriSpot, Verigen, Univero. Y hay otras adicionales que intentan evaluar sensibilidad, como la plataforma Pheno, pero que, por un lado, son muy costosas y además no están disponibles en nuestro continente. En el caso de Pheno, evalúan esa sensibilidad por microscopía, tomando diferentes fotos en diferentes periodos de tiempo para evaluar esa sensibilidad a los antibióticos. Incluso existen plataformas que están incorporando resonancia magnética, tomando un tubo de sangre a partir de un tubo de sangre de forma directa del paciente, la llevan al equipo T2 y podemos obtener un resultado, pero siguen siendo cortos en cuanto a perfil de susceptibilidad. Y otras plataformas todavía no son IVD, simplemente están como RUO en la parte de investigación. Entonces, aquí nos surge como la idea del estudio. Hay otras técnicas como la nefelometría láser, que actualmente se usan para urocultivos, líquidos corporales, y queremos evaluar si esa aplicación tenía una aplicación adicional en los hemocultivos positivos, ¿sí? En un hemocultivo positivo, colocando en el equipo HBIL que maneja nefelometría láser, sumado a otra tecnología como Vitek 2, en este caso un sistema automatizado de identificación de susceptibilidad, ¿qué pasaba en cuanto a ese porcentaje de identificación, cómo nos daba ese antibiograma? Entonces, por eso nos planteamos ese objetivo. Realizar la identificación y susceptibilidad rápida de bacilos gram negativos en hemocultivos positivos mediante ese ensayo directo por el equipo HBIL de nefelometría y Vitek 2 y compararlos con la metodología convencional. Entonces nos planteamos un estudio prospectivo, cuantitativo de pruebas diagnósticas, evaluamos 100 botellas de hemocultivos positivos de pacientes que cursaban con bacteriemia. Entonces le aplicamos los dos métodos, el método que proponemos nosotros y el método convencional. Y calculamos los índices kappa, la concordancia de las pruebas, errores mayores y menores, y también evaluamos la reducción en el tiempo de identificación y antibiograma. Esto consiste en el método convencional que todos conocemos, hemocultivo que sale positivo del equipo, así hacemos la siembra, 24 horas obtenemos el crecimiento y procedemos a realizar el perfil de susceptibilidad por sistema automatizado, identificación de susceptibilidad, y cuando hay microorganismos multiresistentes nos toca pruebas confirmatorias que esto nos adicionan mucho más tiempo. Y este es el método que proponemos en este estudio, método directo, en donde sale la botella positiva con bacilos gram negativos. Sacamos una alicota de esa botella, transferimos 10 a 20 microlitros a un vial del equipo HBIL, colocamos dentro del equipo para hacer concentración de esas bacterias alrededor de 3 horas, y podemos en esas 2 a 3 horas aproximadamente obtenemos turbidez en ese caldo que contiene ese vial. Posteriormente realizamos un lavado con 5 mililitros de solución salina, centrifugamos 3.500 revoluciones por 10 minutos y descartamos luego ese sobrenadante.
nos quedamos entonces con el pellet, del cual es ese concentrado de bacterias, donde a partir de ahí podemos preparar la escala McFarland para realizar identificación y pruebas de susceptibilidad de forma directa. Entonces nos estamos obviando aquí el paso del cultivo en medio sólido. ¿Qué resultados obtuvimos? Entonces, una concordancia de identificación en género y en especie, comparada con metodología convencional, fue del 100%. Los microorganismos, aquí vemos la distribución de microorganismos identificados. La mayoría de nuestras bacteriemias fueron E. coli en primer lugar, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Proteus. Y también evaluamos el perfil de susceptibilidad por tipo de microorganismo. La mayoría de coli fueron sensibles, algunas con IRT, algunas fueron BLE y algunas con perfil AMC. En Klebsiella pneumoniae tuvimos sensibles, algunas con BLE y carbapenemasa, pues, que es lo más usual en Klebsiella. Y así con los diferentes microorganismos. Entonces evaluamos la concordancia en cuanto a interpretación de antibiograma en cuanto a resistente, intermedio, sensible, todos fueron del 100%, y también evaluamos entonces la concordancia en cuanto a la MIC, ¿sí? Queríamos ver que esa MIC sea totalmente lo más exacto posible. Entonces evaluamos el índice kappa, nos arrojó un dato del 96.64% de los aislamientos, índice kappa de 1, el 3.36% correspondieron a errores menores. Y cabe resaltar, en nuestro estudio no presentamos errores mayores. Los errores menores se concentraron en cuanto a diferencia de alguna de las valores de MIC, pero que no cambiaba la interpretación del antibiograma. Estas son la concordancia en valores de MIC, en donde algunos antibióticos, como cefotaxima y tigecyclina y amicacina, fueron donde se tuvieron esos errores menores, pero como les digo, no cambió la interpretación. Y otro resultado que tuvimos fue, nos propusimos evaluar, fue el tiempo. Obtuvimos un tiempo por nuestro método propuesto de 12 a 18 horas en comparación con el método convencional que les había dicho que es alrededor de 48 horas. Entonces, con nuestra metodología, aquí podemos hacer una identificación y perfil de susceptibilidad entre 12 a 18 horas, dependiendo del tipo de microorganismo o bacteria que estemos, bacilo gram negativo que estemos identificando. Y aquí en ese punto podemos entonces dar una terapia apropiada, ¿sí? Podemos escalar o desescalar dependiendo de ese antibiograma, a diferencia del método convencional. Como conclusiones, entonces, nuestro protocolo directo se comete una estrategia exitosa para reducir ese tiempo de identificación y perfil de susceptibilidad de estos bacilos gram negativos causantes de bacteremias. Nuestro ahorro de tiempo es alrededor de 30 a 36 horas. Esto ayudaría a implementar terapias antibióticas oportunas y nos ayudaría a mejorar esos desenlaces en los pacientes. Ya vimos que es comparable con el método estándar de referencia, con un alto grado de concordancia. No presentamos errores mayores, a diferencia de diversas metodologías que en la literatura han estado reportándose desde el 2019, pero en muchos de ellos se ha visto errores mayores en cuanto a interpretación de antibiograma, que es algo muchísimo pues, más grave. Entonces es una metodología rápida, a un bajo costo y de fácil implementación en el laboratorio. Muchas gracias. Doctor Riojosa, excelente presentación, muchísimas gracias. Gracias. Sí, dos preguntas que tengo. La primera, en el resumen que ustedes enviaron para el Congreso, describen que hubo un 3.36% que correspondió a errores menores. ¿Cuáles son esos errores menores? Bueno, ahí lo que le mostraba, errores menores en cuanto a en 3 antibióticos, que fue en tigecyclina, amicacina y cefotaxima. Errores menores en cuanto a valores de MIC, ¿sí? Pero nunca cambió la MIC respecto a que cambie su interpretación. Esas MIC fueron en el intervalo de sensible, en el rango de sensible de estos microorganismos. Y la segunda pregunta, en el escenario que tuvieron 2 o más microorganismos en la botella, ¿cuál fue el paso a seguir? Sí, nosotros tuvimos en estos 120 pacientes, solo tuvimos un caso que fue polimicrobiana, casi el 99% fueron monomicrobianas,
Y en esa polimicrobiana se descartó. ¿Por qué? Porque el pellet obviamente pues nos sale mixto y se descartan estos microorganismos. Obviamente a medida pues que como la siembra se hacía simultánea por el método convencional, al convencional a las 24 horas podemos evaluar que habían dos poblaciones en ese paciente. Y en este caso nos toca descartarlo porque poblaciones polimicrobianas no. Nos enfocamos en esta parte de bacteriemias porque la mayoría de bacteriemias sí son monomicrobianas, y en nuestra institución pues sí se vio reflejado eso. Pero es un método en donde más se aplica para monomicrobianas. Doctor Diego Josa, muchísimas gracias. ¿El Mucho doctor gusto. Carlos tiene algún tipo de pregunta para el doctor Sí, Josa? gracias, doctor Rosa. Tengo una pregunta. En cuanto a costo, la nefelometría láser versus el método convencional, ¿cuál es en costos? Hay un costo, incluso lo que queríamos comparar con una etapa más adelante en un estudio de tipo molecular. Obviamente molecular se nos aumenta mucho, pero en cuanto a convencional más nefelometría, hay un costo alrededor de simplemente 40.000 pesos adicionales por prueba, que sigue siendo algo muy, muy económico porque estamos, digamos, obviando un paso del cultivo sólido, estamos haciendo polimefelometría, y 40.000 pesos de adicional de la prueba como tal es un costo muy, muy económico. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, continuamos con la sesión. Ese es el último trabajo de investigación que se va a presentar en esta sesión sobre investigación en salud pública. Este es el trabajo 095. El título del trabajo es Evaluación de contaminación bacteriana en teléfonos celulares de estudiantes de clínicas odontológicas de la Universidad Antonio Nariño, sede Bucaramanga. El trabajo a ser presentado por la doctora Juana Sánchez Villamil. Ella es PhD en Ciencias Biomédicas, magíster en Epidemiología, docente de la Facultad de Ciencias y coordinadora de investigación de la Universidad Antonio Nariño, sede Bucaramanga. Y es integrante del grupo de investigación de salud oral de la Facultad de Odontología. Doctora Juana, bienvenida. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias al equipo organizador del encuentro. Yo les voy a presentar entonces el trabajo denominado Evaluación de la contaminación bacteriana en teléfonos celulares de estudiantes de clínicas odontológicas de la Universidad Antonio Nariño, sede Bucaramanga. Bueno, pues bien, el uso de dispositivos electrónicos, incluyendo el teléfono móvil, hoy en día es una herramienta fundamental en nuestra vida cotidiana. Desde su aparición, su uso ha impactado de gran manera nuestra sociedad, brindando grandes beneficios sobre la comunicación y facilitando incluso la forma en que nosotros trabajamos. Entonces es innegable el apoyo que los dispositivos móviles nos prestan para la recogida de información del paciente. Lo mismo pasa durante las prácticas de los chicos en las prácticas odontológicas. Les sirve como una herramienta poderosa para recoger información del paciente, tenerla, analizarla. También pues sabemos que nos facilita a nosotros los profesionales el acceso a información en salud, incluso la actualización científica constante. Pero así pues como se brindan enormes beneficios, también nos implican un gran riesgo tanto para los usuarios como para los pacientes cuando estos dispositivos son manipulados durante la atención en salud. Previas investigaciones de microorganismos contaminantes en teléfonos móviles nos han demostrado que son una fuente potencial para la propagación y diseminación y transmisión de microorganismos patógenos. Las bacterias predominantemente halladas en esas revisiones ya realizadas previamente nos dan cuenta que los principales microorganismos son cocos gram positivos, baciloformadores de esporas y gram negativos.
En rojo yo les señalo ahí en la diapositiva los microorganismos que son potencialmente patógenos más frecuentemente hallados. Pues bien, así para la... de igual forma, también hay estudios que demuestran que gran parte de esa microbiota que se encuentra, o esa biota, esos microorganismos que se encuentran en las pantallas celulares, son precisamente portadas en las manos del personal sanitario. Entonces, los estudios dan cuenta de una cantidad, una prevalencia importante de microorganismos patógenos multiresistentes, y allí se encuentran, por ejemplo, datos como Staphylococcus aureus meticilinos resistentes, que varían proporciones de acuerdo a pues las condiciones no solamente del estudio, sino también de la población en la que ha sido realizado, entre más o menos un 4 a un 52% para el caso de Staphylococcus aureus meticilinos resistentes. Bien, por consiguiente, entonces, con miras a revelar el riesgo potencial que el uso de los teléfonos móviles representan en la atención odontológica, nos propusimos examinar la prevalencia de las principales bacterias potencialmente patógenas, como lo son el Staphylococcus aureus y la Escherichia coli, en la superficie de las pantallas celulares portados por los estudiantes de prácticas clínicas odontológicas. Para su ejecución, entonces, fue dada pues la respectiva aprobación por parte del comité de investigación. También se contó con el suministro voluntario de los teléfonos celulares por parte de sus portadores y algunos datos respecto a su uso durante las clínicas. Se trabajó pues bajo el estricto cumplimiento de la norma técnica para el procesamientos microbiológicos. Bien, en total obtuvimos una muestra de 60 celulares, de los cuales pues obtuvimos un hisopado de esas pantallas, el cual fue sumergido inmediatamente en un tubo de ensayo con 3 mililitros de caldo de infusión cerebro-corazón. Con este pues se realizó un extendido masivo en placa de agar de superficie, agar nutritivo, con el objetivo de obtener el conteo de las unidades formadoras de colonias. Estos son los resultados. Entonces se encontró contaminación bacteriana en el 93% de las pantallas, de los cuales el 57% se observó un recuento bacteriano superior a las 10 unidades formadoras de colonia. Al realizar las tinciones de Gram de cada una de las colonias obtenidas, se pudo observar que en su mayor porcentaje las bacterias correspondían a cocos Gram positivos, y en un segundo lugar, como se puede observar en la gráfica, bacilos Gram positivos y Gram negativos. Posteriormente pues se realizó la identificación utilizando pruebas de identificación para Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativos. Entonces se observaron las colonias al Gram, al agar, se observaron las colonias, las características de las colonias en el agar sangre, se miraron las características en la tinción de Gram, se le realizó a aquellos cocos Gram positivos la prueba de catalasa. Si estos daban una prueba catalasa positiva, se le realizaba la prueba de la coagulasa. Con esto definíamos si era un Staphylococcus aureus. Si la prueba era negativa, se le procedía a realizar la prueba de la novobiosina con un taxo de 5 microgramos y teniendo en cuenta el parámetro de 16 milímetros para definir la sensibilidad y resistencia, y con esto clasificarlos estos Staphylococcus coagulasa negativos como posibles Staphylococcus epidermidis o saprofíticos. Para Escherichia coli, entonces realizamos la identificación por medio de la siembra en agar McConkey, la observación de la fermentación de la lactosa y posteriormente la utilización del citrato por medio de la prueba de citrato de Simmons, la siembra en citrato de Simmons. Bien, gracias a esto pues pudimos identificar o caracterizar que dentro de esos cocos Gram positivos
el 22% correspondían a Staphylococcus aureus y para el caso de bacilos gram negativos, en su gran porcentaje, el 73% correspondían a Escherichia coli. Entonces, teniendo en cuenta esos resultados, obtuvimos una prevalencia de microorganismos potencialmente patógenos, como lo es el Staphylococcus aureus y la Escherichia coli, alrededor del 15%, los estafilococos coagulasa negativos en su gran mayoría, con un 58%, ahí está desglosado que en su mayor porcentaje de estos eran Staphylococcus epidermidis. Esto teniendo en cuenta el total de la muestra obtenida con 60 celulares. Posteriormente, pues, se caracterizó los resultados respecto al manejo de los celulares en clínicas. Entonces nos pudimos dar cuenta que el 72% de los estudiantes utilizaban el celular durante sus prácticas clínicas. De ellos, entonces, el 50% lo utilizaban portando los guantes con los cuales estaban haciendo los procedimientos y el 22% se retiraban los guantes para hacer el respectivo uso del celular. Se miraron características por género, la prevalencia por género, y se encontró que en el caso de las mujeres, el ser portadores en estos celulares de Staphylococcus aureus y Escherichia coli se encontró en un 37%, y para el caso de los hombres en un 18.8%. Pues se realizó la prueba estadística y se encontró que pues no eran estadísticamente diferentes. Bueno, también se encontró que el 96% de las pantallas son limpiadas por sus usuarios. Sin embargo, pues esta limpieza se realiza con la misma ropa. Y solamente un 31%, que es el dato que ustedes observan en la tabla, se realiza con algún producto desinfectante, el cual se les consultó y del cual manifestaron ser alcohol al 70% o benzaldina. Analizamos diferencias en cuanto al recuento de colonias entre aquellos que realizaban la limpieza y no realizaban la limpieza con estos productos. No encontramos diferencias, lo mismo que en la presencia de Staphylococcus aureus y Escherichia coli en los usuarios que realizaban o no realizaban la limpieza. Bueno, realmente los resultados que nosotros obtuvimos son bastante concordantes con lo que se demuestra en la literatura. Aquí solamente tenemos algunos de los tantos estudios que se han realizado y en los cuales hemos podido dar cuenta de que los rangos en los cuales se encuentra la contaminación en celulares por parte de Staphylococcus aureus puede rankear incluso hasta un 50%. Es mucho más bajo para el caso de la Escherichia coli. La Escherichia coli ronda alrededor en promedio del 25%. Y al igual que los otros estudios, el porcentaje de estafilococos coagulasa negativos pues fue bastante similar. Nosotros no realizamos, digamos, los estudios, el estudio no se evaluó después la limpieza, hacer un segundo cultivo después de la limpieza con estos productos que ellos mencionaban, pero pues en la literatura se ha descrito que la reducción en la contaminación es superior al 60%, utilizando específicamente alcohol isopropílico. Entonces, por tanto, nosotros concluimos con este estudio que los teléfonos móviles definitivamente pues, son fomites de la microbiota, principalmente de la microbiota de sus usuarios. De allí la importancia de la higiene frecuente de dispositivos electrónicos táctiles, tanto así como se realiza con la higienización de manos, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito también personal, ¿sí?
Y bueno, pues esto para la facultad representa una gran oportunidad precisamente para ayudar a verificar los procesos y precisamente a fortalecer esos procesos que se llevan a cabo para la prevención de infecciones en la práctica odontológica. Bueno, pues muchas gracias a todos. Quiero, de parte de los chicos que realizaron este trabajo, Cris, que está ahí en la mitad, Luis Eduardo, la doctora Carranza, la doctora Aguilar Carranza, ella es la coordinadora de clínicas, y de parte mía, pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias, doctora Sánchez, por su trabajo y definitivamente sí, son los teléfonos celulares FOMITES importantes, ¿no? Para la transmisión cruzada de infecciones en el ambiente hospitalario. Yo tengo una pregunta, es que, ¿qué conducta tomaron ustedes allá en el ámbito hospitalario, en el ámbito de prácticas clínicas odontológicas, con el uso de los celulares? ¿Prohibieron el uso de celulares? ¿Hicieron una capacitación para los estudiantes de odontología para que tuvieran un protocolo para hacer limpieza y desinfección del celular? ¿Qué conducta hicieron? ¿Qué recomendaciones dieron a los estudiantes? Sí, estos resultados sirvieron para realizar un video dando cuenta de los resultados, precisamente para promover el correcto seguimiento de esos protocolos que ya están instaurados, definitivamente que sí, hacer señalamiento con respecto a la restricción del uso de los celulares en casos muy necesarios en el que los estudiantes lo requieran. Debe realizarse precisamente la debida desinfección e incluso poder ser protegidos con algún material de manera que no se esté exponiendo de manera directa el dispositivo. Lo mismo que para los otros instrumentos, material que se maneja en odontología tal como se hace, se recubre principalmente pues con papel, se me olvidó ahorita el nombre. Se recubren pues todos los equipos y con ese mismo material se recubre también la idea de recubrir los celulares. Ok, muchas gracias. Yo una recomendación para complementar el trabajo, que es muy bueno, es excelente, sería también en otra oportunidad, como dando a continuación a esta investigación, también investigar y buscar hongos, presencia de hongos y de parásitos también en los celulares, que con seguridad se van a encontrar. Y también sería muy interesante para los casos de las enterobacterias saber la sensibilidad, el perfil de resistencia a estos microorganismos, que sería muy interesante que tuviéramos ese dato. Sí, definitivamente, doctor Carlos. Ese es el siguiente paso a realizar continuando con esta línea de investigación. Muchas gracias, doctora Sánchez. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, no hay más preguntas en el público. Muchísimas gracias a todos los asistentes que nos han acompañado hasta este momento. Muchísimas gracias a los expositores por sus excelentes presentaciones. Sí, doctor Carlos, muchas gracias por acompañarnos en la sesión ser presidente de esta sesión, y los invitamos a continuar con trabajos completos. Muchísimas gracias a todos.